Una bienvenida a todos los amigos que hoy están con nosotros, que nos honran con su presencia en este lugar. Nos sentimos contentos de estar aquí. Hemos alabado al Señor con cada canción, con cada momento de este servicio de adoración al Señor. Y de verdad nos sentimos muy contentos de que puedas compartir este tiempo con nosotros. Le voy a invitar, hermanos, a que entremos a un momento de reflexión en la palabra. Este día estamos en un intervalo entre una serie y otra. Acabamos de terminar nuestra primera serie del año que se llamó Reconexión. Hoy estamos en un domingo de transición, de descanso en cuanto a las series. El próximo domingo comenzamos con una nueva serie de enseñanzas que se va a llamar Más que Palabras. Así es que es importante que no se lo pierda, que no se pierda ninguno de nuestros servicios, porque esos próximos 6 domingos, a partir del próximo, estaremos hablando acerca de la verdad de la palabra de Dios y cómo ésta trasciende mucho más allá de ser solamente letra muerta, de ser solamente algo para leer de manera religiosa, sino que contiene principios que pueden transformar nuestra vida verdaderamente si nosotros los aplicamos en todas las áreas de nuestra existencia, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en los estudios, en las relaciones interpersonales, en el manejo de las finanzas, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. La palabra de Dios trasciende y nos da la enseñanza que, si la aplicamos, puede transformar nuestra vida por completo. Ese es el mensaje. La palabra de Dios o la Biblia es más que palabras. Es que prepare su corazón y dígale: Señor, yo quiero aprender mucho en esta nueva serie. Quiero que tú hables a mi corazón, porque yo quiero que ese cambio, esa transformación que mi vida necesita, pueda llegar a través de tu palabra en mi corazón. Pero el día de hoy quiero traer una palabra, y a petición de algunas personas, hoy voy a repetir un sermón. No trato mucho de no hacerlo, de no repetirlo, pero es un sermón muy práctico y es una enseñanza que debe quedar en nuestros corazones, en nuestra vida, y que tenemos que aplicar, porque estamos hablando de la razón de ser de la iglesia, que es comunicar el evangelio del reino de Dios. Una iglesia que no evangeliza no es iglesia. Paz de Cristo. Una iglesia que no comunica la palabra de Dios, pues no está realizando la gran comisión. Por eso es importante que aprendamos a hacerlo de la manera correcta. Además, que me pidieron que volviera a predicarlo, porque la vez que lo prediqué, la ocasión anterior, pues no lo grabaron, no hubo multimedia ese día y no se grabó. Entonces me pidieron que lo volviera a hacer para poder grabarlo y poder tenerlo también ahí a través de las redes sociales. Y vamos a tratar este tema. Ahora, no lo vea como que otra vez nos va a decir lo mismo, sino como que Dios puede traer una palabra de bendición a su vida. Si usted no estuvo ese día que lo prediqué, pues tiene otra oportunidad. Si usted estuvo, pero algo se le pasó, bueno, tiene otra oportunidad para poder captar el mensaje. Lo importante es que lo aprendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Amén, hermanos. Así es que voy a tratar este tema que se llama evangelismo efectivo, y le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 5 al 9. Lucas capítulo 10, versículos 5 al 9, y de ahí vamos a estar meditando en este día que el Señor nos permite. Ya están por ahí también repartiendo las notas del sermón, que esta es otra cosa nueva, ¿no? De este sermón, que la vez pasada no dimos notas. Así es que prepárese, sáquele punta a su lápiz o destape su pluma y esté listo para anotar, porque esto es algo que tenemos que aplicar, hermano. Es muy importante que lo aprendamos. Si no lo aprendió la primera vez, trate de comprenderlo en esta ocasión, porque es algo que tenemos que aplicar completamente a nuestra vida. Amén, hermanos. Lucas capítulo 10, versículos 5 al 9. Si no trae una Biblia usted por alguna razón, no se preocupe, aquí a mis espaldas va a estar apareciendo ya el pasaje
para que juntos podamos leer lo que en él está escrito. Dice así en el nombre de Jesús: en cualquier casa donde entren, antes que nada, digan paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que ahí haya y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Preparemos nuestro corazón a través de una oración y hablemos con el Señor y pidámosle que Él nos hable y que nosotros podamos comprender lo que Él quiere expresar a nuestros corazones en este día. Señor, yo te doy muchas gracias por cada uno de los que hoy han hecho el esfuerzo de estar aquí y han venido con un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a ser tocado por tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas, que sea tu corazón el que se derrame en el nuestro y podamos entender cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad para nosotros y que podamos ponerla por obra, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya está listo, hermano? Amén. ¿Ya está listo, hermano? Amén. La razón principal de la iglesia de Jesucristo es anunciar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Esa fue la encomienda de Jesús. Antes de irse, Él nos dejó una orden que es necesario cumplir. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esta debería ser una labor relativamente fácil, tomando en cuenta que todo el mundo necesita desesperadamente de la palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón. Debería ser una labor relativamente fácil, sencilla, porque los que hemos experimentado el resultado de la palabra de Dios en nosotros y que hemos podido experimentar esa transformación maravillosa que Dios hace en nuestras vidas a través de su evangelio, sabemos que contiene la respuesta para todas las circunstancias difíciles de este mundo, que es la solución para la vida perdida y que el mensaje de la cruz representa salvación, que el mensaje del reino representa esperanza y vida en medio de un mundo que cada vez tiene menos de eso. Cada vez hay menos vida, cada vez hay menos esperanza, cada vez hay menos salvación, cada vez hay menos restauración. Y eso es precisamente lo que el mensaje de la cruz representa para el mundo. Entendiendo eso, debería ser lo más sencillo del mundo comunicarle el evangelio a las personas, porque ellos lo necesitan, porque es en lo que todo mundo está buscando. No lo entiende así, no lo comprende así, pero nosotros sabemos que la raíz de los problemas de cada ser humano, independientemente de los problemas que sean, es una sola: es el problema del pecado. Y el evangelio de Jesús tiene la respuesta exacta para ese problema. Sin embargo, paradójicamente, pareciera que cada vez la gente quiere menos de eso. Debería ser tan sencillo como vender limonada en el desierto. ¿Qué tan difícil será vender limonada en medio del desierto donde hay gente muriéndose de sed? Debería ser relativamente fácil, pero paradójicamente cada vez se ha vuelto más complicado. Cada vez se ha vuelto más difícil el poder comunicarle el evangelio a un mundo que lo necesita desesperadamente. Es como si anduviéramos en medio del desierto con un camión de limonada fresca, fría, y pasáramos en medio de la gente sedienta, moribunda, y nosotros esperaríamos que la gente se acercara rápido, que la gente corriera hacia donde nosotros estamos para saciar su sed. Pero no lo hacen.
no se acercan. Va pasando el camión de limonada y la gente está seca, está sedienta, pero no se acercan a beber lo que nosotros les estamos ofreciendo. Y entonces decimos, definitivamente esta gente no tiene sed, ¿no? No les interesa. ¿Le parece lógico el pensamiento? Pensar que la gente que está muriendo allá afuera no tiene sed, y creemos, no, es que la gente no se acerca porque no tiene sed, mientras la estamos viendo cómo muere lentamente de sed. ¿No será que tal vez el problema no está en la limonada, sino en el camión? Que el problema no está en el producto, sino en quienes lo ofrecen. Porque tal vez nuestro camión va tan deprisa, va tan rápido, que no permite que nadie se acerque. Vamos tan rápido con el camión de limonada que para cuando la gente levanta la mano nosotros ya vamos muy lejos. No tenemos el tiempo de esperar a que las personas se acerquen. Vamos con un camión lleno de limonada, pero con poca disposición para ofrecerla. O tal vez cuando alguien llega a acercarse a nuestro camión de limonada, le arrojamos el vaso, le aventamos la limonada en la cara. Y eso, más que ser una experiencia refrescante, se vuelve una experiencia dura, cruel, difícil. Más que agradable, parece ofensivo. O quizás los acercamos, pero antes de darles el vaso les ponemos un sinfín de requisitos que deben de cumplir para poder tener siquiera un sorbo de la limonada. Ok, ¿la quieres? Mira, está fresca, está rica y tú tienes mucha sed. Pero antes de dártela, tienes que cumplir con esto y esto y esto y esto y también esto, si quieres tener siquiera un sorbo. O peor aún, nos dedicamos solamente a decirle a la gente por qué nuestra limonada es mejor que la limonada de los demás. Entonces, cuando la gente ve pasar nuestro camión de limonada, en vez de correr a saciar su sed, se aleja, porque sus experiencias con nosotros no han sido para nada refrescantes. No ha sido refrescante, porque tal vez pasamos muy deprisa, o porque tal vez fuimos muy violentos y en vez de darle la limonada para que saciara su sed, se la arrojamos en la cara y lo recriminamos por tener sed y lo hacemos sentir culpable. O le vendemos muy cara la limonada, una limonada que a nosotros se nos regaló, pero nosotros la vendemos muy cara y le ponemos muchos requisitos a una persona que está sedienta y que necesita desesperadamente de lo que nosotros le estamos ofreciendo. O solamente le pusimos pancartas y le decimos por qué nuestra limonada es más buena que la limonada que venden otros, pero nunca les damos nada de beber. Por eso es que se ha vuelto tan difícil vender limonada en el desierto. La limonada es deliciosa, es dulce, es refrescante. El problema somos los vendedores. El problema muchas veces es el camión. Ahora, por si usted no lo ha entendido, necesito hacer la aclaración, porque de repente puede haber quien salga de aquí. O sea que el pastor quiere que vendamos limonada ahora. O sea, ya no alcanza con la ofrenda, el diezmo. No estoy hablando de limonada. No, estoy hablando de algo más dulce, de algo más refrescante, de un agua con la cual la gente no vuelve a tener sed jamás. La palabra que sale de la boca de Dios y que tiene el poder de transformar la vida de las personas de una manera radical. Tú y yo tenemos esa palabra que el mundo está necesitando, refrescante, transformadora, restauradora, y la gente debería hacer fila para entrar a este lugar. La gente debería hacer fila para poder acceder a la palabra que tú y yo tenemos, si tan solo supieran lo que puede hacer en ellos. El problema es que no lo hemos sabido vender correctamente. El problema es que la experiencia de las personas que se han acercado muchas veces no ha sido para nada refrescante, sino ofensiva. Y por eso ya no quieren acercarse. Y luego decimos, no, es que la gente ya no cree en Dios. No, la gente quiere creer en Dios,
necesita creer en Dios. Cuando están solos en su casa y pueden quitarse esa armadura de autosuficiencia, saben que no son capaces de controlar las cosas a su alrededor y que por más que tratan de mejorar en su vida, por más que tratan de mejorar en sus situaciones, en sus relaciones con los demás, en su manejo de las finanzas, en su salud, en su vida familiar, no pueden hacerlo. Se sienten incapaces de solucionar los múltiples problemas que vienen a su vida y saben que necesitan la ayuda de alguien superior. La gente definitivamente quiere creer en Dios, pero ya no creen en nosotros, ya no creen en la iglesia, porque no hemos sabido ofrecerles el agua de vida gratuitamente y de la manera correcta, sin reservas. ¿Sabe? Jesús nos enseñó la forma. Creo que pocas veces el Señor se detuvo a enseñar métodos. No era del tipo que enseñaba paso 1, paso 2, paso 3 muy comúnmente. Jesús siempre fue más de principios. Jesús fue siempre más de cosas más profundas, y entonces cada quien tenía que aplicarlo a su vida. Y hablaba a la gente por parábolas y terminaba diciéndoles: el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso significa: el que pueda entender esto, practíquelo. El que pueda entender lo que estoy hablando, hágalo. No era mucho de enseñar métodos, pero creo que en este sentido se tomó la molestia de hacerlo porque sabía que era importante saber el orden en que debíamos hacer las cosas. Por eso en este pasaje que leímos encontramos uno de los únicos momentos en los que el Señor da instrucciones prácticas y directas sobre el evangelio. Cuando envía a los 70, Jesús les dice exactamente cómo deben actuar para alcanzar personas con el mensaje del evangelio. Una, porque sabía que esto era importante, que era importante saber transmitir el evangelio de manera eficiente. No se trata solamente de hablarle a las personas y yo ya estoy cumpliendo. Si ellos no quieren creer, pues ahí se le echan, es su problema. No, yo ya cumplí. No, se trata de ser efectivos en lo que hacemos. Jesús quiere que nosotros alcancemos personas. Jesús quiere que nosotros llevemos el mensaje y que la semilla caiga en buena tierra, pero para eso también hay que tener buena mano. No se trata solo de que la semilla sea buena, sino que la mano del sembrador también sea la correcta. Y también lo hizo porque estos 70, los que el Señor mandó, no eran los 12 que habían estado con él durante mucho tiempo y habían aprendido diariamente de lo que Jesús hablaba. No, eran hombres prácticamente primerizos, inexpertos en el manejo de la palabra. Por eso el Señor les da instrucciones directas para que aún ellos, siendo un grupo de personas inexpertas, pudieran tener éxito en lo que hacían. Así es que si hoy tú estás aquí y dices: es que yo nunca le he hablado a nadie del Señor, es que yo nunca me he ganado a nadie, no, me siento inexperto, me siento falto, yo no le hablo a nadie porque no sé mucho. Bueno, esta palabra es para ti, para que hasta el más inexperto pueda tener éxito en la obra del evangelismo. Paz de Cristo, hermano. Así es que tú ya no puedes salir de aquí diciendo: bueno, es que eso suena muy bien, pero no es para mí porque yo no sé muchas cosas. Solamente necesitas saber esto. Si tú sabes esto, puedes hacer la obra que el Señor te encomendó. Porque al parecer el resultado fue más que excelente. Porque ese grupo de evangelistas inexpertos, 70 hombres que el Señor agarró y que no habían estado mucho tiempo con él, alcanzaron el éxito en la empresa que el Señor les encomendó. Y lo expresan ellos mismos con sus propias palabras. Regresaron maravillados. El Señor les da este método y les dice: háganlo así. Y cuando ellos regresan asombrados y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Experimentaron un nivel de autoridad, experimentaron un nivel de éxito tan fuerte que regresaron maravillados por lo que sucedía. En lo particular, yo soy un tanto renuente a predicar métodos. Me gustan los sistemas, pero no soy muy dado a predicar métodos, porque sé que las formas no son definitivas, que las formas no son ya algo constante, que las formas cambian con el tiempo. Pero en este caso,
Jesús mismo propone el orden de los pasos que debemos dar si queremos ser efectivos a la hora de comunicar el evangelio a las personas. Para ti, hermano, que has estado tanto tiempo insistiendo con una persona y nomás no logras y nomás no se convierte, esta palabra es para ti. Si tú, hermano, eres de los que hace mucho abandonaste la obra evangelística porque por más que le intentaste nunca lograste ganarte a nadie, esta palabra es para ti. Si tú nunca le has hablado a nadie de Cristo porque te consideras demasiado inexperto como para poder hacerlo, esta palabra es para ti. Es un método que Jesús enseñó. Así es que no es un método, es el método, es la forma de comunicar el evangelio. Son indicaciones precisas, exactas que cada uno de nosotros tenemos que seguir, y si nosotros las seguimos, hermano, podemos tener el éxito garantizado. Yo no soy muy de predicar métodos, pero este no es un método más. Esta es la forma en que Jesús nos enseñó que debemos alcanzar a las personas para Él. Además, si lo hacemos de esta manera, no va a ser violento ni para usted ni para las personas que lo escuchan. Porque de repente el evangelio se vuelve violento, y el evangelio es violento por sí solo, por los cambios que trae. Pero a veces nosotros lo convertimos en algo muy violento por la manera en que lo hacemos. Es violento para nosotros porque nos exponemos a muchas reacciones inadecuadas. Y es violento para las personas que lo reciben porque llegamos fuera de tiempo y con una palabra que no es la correcta para el momento en que la persona está viviendo. Y entonces se vuelve algo muy violento. Por eso mucha gente en la iglesia ya no evangeliza, porque dice: no, hombre, no me ha ido nada bien con eso. El método de Jesús es un método menos violento, más amigable, más orgánico, más fluido, en el que las personas pueden llegar a conocer el mensaje de su evangelio. Jesús propone un proceso de 4 pasos. Cada uno es muy importante porque ayuda a que el otro llegue. Por eso el orden es tan importante como el cumplimiento de cada uno de los pasos. Así es que le pido que ponga mucha atención y que tome todas las notas que sean necesarias. Ok, este no es un sermón así para gozarse, es un sermón para aprender, es un sermón para edificarse. Así es que tome notas, es una enseñanza. No podemos saltarnos ningún paso. No podemos invertir el orden porque podemos echar a perder el proceso. Y nos ha pasado muchas veces. Nos adelantamos, invertimos pasos y entonces la cosa ya no funciona correctamente. Y creo que ese ha sido nuestro error durante mucho tiempo en el cumplimiento de la gran comisión. Nos brincamos pasos, empezamos por el último. Queremos proclamarle a la gente el evangelio y le hablamos a la gente de cosas que no nos han preguntado. Le decimos a la gente cosas que no nos han preguntado. Y cuando tú le dices a alguien algo que no te preguntó, por lo general la respuesta no es la que tú quisieras tener. Pero el error no está en la respuesta. El error está en la pregunta. Nadie te preguntó. La persona no sentía importante lo que tú tenías para decirle. Cuando nosotros le hablemos a las personas el evangelio tiene que ser relevante para ellos. Debe de ser algo importante. Y eso no lo producen ellos. Eso lo producimos nosotros. En la forma en que nosotros trabajamos y le permitimos al Espíritu de Dios que trabaje en la vida de la gente. Y los 4 pasos que el Señor nos enseñó para ser efectivos en la obra del evangelismo son bendición, comunión, atención y proclamación. Esos son los 4 pasos que nosotros debemos de dar. Cada uno de ellos va antecediendo al otro y va preparando el camino para que el otro se dé. Esto no es una cosa de tiempo, tantas semanas para hacer esto, ¿no? En una semana la persona ya te tiene que decir, o en una semana ya tienes que hacerlo. Somos muy dados a ponerle nosotros el tiempo. Sin embargo, la persona es importante. Quien está recibiendo la palabra es importante. Tenemos mucho mejores resultados cuando le damos el tiempo a la semilla para que crezca. El agricultor siembra la semilla, pero él no define cuándo sale la planta. Amén, hermano. Eso es cuestión de la planta. Ella sabe cuándo va a salir. A nosotros nos corresponde regar esa semilla y cuidarla y poner las situaciones ahí acordes, pero ella decide cuándo va a salir.
no nosotros. Ni cuándo va a dar fruto, eso es cosa de la planta. Nosotros no podemos poner el tiempo. Cada paso antecederá al otro. Y de la calidad del paso que nosotros demos, y de la calidad de la tierra donde la semilla está siendo puesta, y de la voluntad de Dios primeramente, depende cuándo daremos el siguiente paso. Amén, hermanos. Así es que estos son los 4 pasos que vamos a ver. Dígalos conmigo: bendición, comunión, atención y proclamación. Ahora vamos a decirlo juntos, ¿okay? Que estuvo muy revuelto. Número 1, bendición. 2, 3, 4, proclamación. Proclamación es el último, hermano. No se desespere. Hay que preparar la tierra para que la semilla crezca. No importa qué tan buena sea la semilla, si la tierra no está lista, no va a brotar. Son esos 4 pasos, y en ese orden, como le digo. No soy afecto a predicar métodos, sin embargo recordemos que Jesús mismo fue quien dio esta instrucción. Nuestro error consiste en por lo general, que siempre queremos entrar con la proclamación. Apenas alguien nos presta poquita atención y lo inundamos de palabras y de textos de por qué ellos necesitan a Jesús y la diferencia que hay entre ellos y nosotros. ¿Por qué nosotros vamos al cielo mientras que ellos van al infierno? Y entonces solo nos quedamos con alguien que nos escucha a lo mejor, en el mejor de los casos, de manera respetuosa, pero ya no ve el momento de terminar con esa conversación tan incómoda, que no pidió, que no siente necesaria, que no es relevante para ellos. Pero veamos los pasos, cómo el Señor nos los manda, para ver en qué consiste y cómo nos puede llevar a un evangelismo efectivo. Hoy va a aprender cómo vender limonada en el desierto. Amén, hermano. Sin anunciarla. ¿Cómo va a hacer que su carro de limonada se llene de gente sin necesidad de ofrecerla? Porque la gente ya la necesita. Paso número 1, que se llama bendición. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre la vida de esta casa. Debemos aprender a empezar con oración de bendición, declarando paz sobre la vida de las personas a nuestro alrededor. Paso número 1, antes de que vayas con las personas a decirle por qué están en pecado y por qué necesitan a Jesús, necesitas orar, pero orar correctamente. No se trata solo de orar, hay que declarar paz sobre la vida de la persona. Que la paz de Dios esté sobre ellos. Y mire que esto es complicado. Complicado primeramente para nosotros, porque como buenos cristianos a veces nos da coraje el pecado de la gente. Y nuestra conducta más habitual es juzgar. Empezamos a juzgar a las personas y empezamos a verlas como esos pecadores empedernidos que son, sin vergüenzas, sin temor de Dios, malvados, malos. Así catalogamos a las personas. Las vemos desde nuestra perspectiva, como si nosotros no hubiéramos sido así antes, ¿verdad? O como si nosotros no fuéramos algo de eso también todavía. Y empezamos a juzgar a las personas, pero el Señor dice: lo primero que deben de hacer es bendecir a las personas. Orar declarando bendición sobre ellos. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no sabemos a quién hablarle la palabra. Porque vemos a las personas y las empezamos a catalogar. No, qué esperanzas que vaya a escuchar la palabra esa, ¿no? Si es bien borracho, si le encanta la fiesta, ¿qué me va a andar oyendo? ¿Qué va a andar escuchando lo que yo tengo que decir? No, hombre, ese no. Porque siempre cargamos sobre nosotros la responsabilidad. No le hablamos a las personas. ¿Sabe por qué? Porque le tenemos mucho miedo al fracaso. Estamos pensando que no nos va a escuchar, como si fuera nuestra labor el convencerlos, porque no hemos empezado de la manera correcta. Tenemos que empezar en silencio, orando, sin decirle nada a la persona. Comienza a orar por ella y declara paz sobre su vida.
Declara cosas buenas sobre su vida. Pero no se lo merece. Si es un pecador, ¿cómo voy a declarar que le vaya bien en el trabajo? ¿Cómo voy a declarar que le vaya bien con su familia? No se lo merece, ni tú tampoco. Pero Dios nos regaló su gracia y su misericordia a nuestras vidas. Tal vez no se lo merezca, pero lo necesita desesperadamente. Tenemos que orar. Tienes que empezar orando y declarando bendición sobre la vida de la persona. A ese vecino que tienes a tu derecha y a tu izquierda, hermano. Por ahí puedes empezar. Esa persona que a lo mejor hasta gorda te cae porque te deja la basura en tu banqueta, o que te pone la música, ¿verdad? Te pasas la noche escuchando, no sé, a los Bukis, a los Temerarios, en el mejor de los casos, ¿verdad? O la MS, o no sé. Todo, te avientas toda la discografía, ¿no? Allí. Y te molesta. Por esa persona tienes que empezar a pedir que le vaya bien. Pero eso es una locura, pastor. Bueno, dice la palabra que al Señor le plació que los hombres fueran salvos por la locura de la predicación. No tiene lógica. Es algo del corazón. Es algo donde tienes que negarte a ti mismo y empezar a decirle: Señor, yo bendigo la vida de mi vecino. Pero de corazón, hermano. No como algunos de repente, que Dios te rebendiga, ¿no? Con todo el coraje del mundo. Tenemos que empezar a orar. Tenemos que empezar a declarar paz sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque es necesario empezar por allí. Porque es necesario declarar paz sobre la vida de la gente, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, antes de hablarles del evangelio, hermano. Porque declarar paz cambia nuestro corazón. Eso no está en tus notas, hermano. Anótalo porque es importante. Esto que te voy a decir es necesario que lo escribas. No está allí. ¿Por qué es necesario declarar paz sobre la vida de la gente? Porque declarar paz cambia nuestro corazón con respecto a las personas. Se los he dicho muchas veces y se los repito hoy nuevamente. El primero que tiene que cambiar cuando ora es uno mismo. Si tu oración no tiene poder para cambiarte a ti, no tiene poder para cambiar a nadie. Tú eres el primero que debe ser transformado. Y declarar paz sobre la vida de las personas nos ayuda a cambiar nuestro corazón respecto de ellas. Dejamos de verlas como pecadores malvados y empezamos a verlos como Dios los ve. ¿Y sabe cómo Dios ve a ese vecino tuyo tan molesto, tan corajudo, que hasta te ha querido pegar? ¿Sabes cómo Dios lo ve? Mateo 9, versículo 36 dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es como Jesús ve a la gente. Jesús no ve a la gente como personas malvadas. Jesús no ve a la gente como personas baquetonas, descarriadas, sinvergüenzas. Jesús ve a la gente como personas asustadas, temerosas, desorientadas, que no conocen una vida mejor, que hacen lo que hacen porque es todo lo que tienen. Cuando tú comienzas a orar, tu corazón es transformado. Y ese vecino que tú lo veías como una persona mala, empiezas a darte cuenta que en realidad no es malo, es una persona que está extraviada y necesita del amor de Jesús. Número 2, ¿por qué es importante declarar paz sobre la vida de la gente? Porque declarar paz es la mejor estrategia de guerra espiritual. Paz de Cristo, hermano. La manera en que Dios nos llama a pelear espiritualmente es a través de la paz. Suena ilógico. ¿Cómo se hace guerra con paz? Sí, esta guerra se lucha así, en paz. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y cuando yo leía antes este pasaje, me preocupaba, porque lo veía como una condición. O sea, Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Yo lo veía como una condición de vulnerabilidad. O sea, nos manda vulnerables a que nos hagan trizas,
Pero la verdad es que no se refiere a una condición, sino a una cualidad. Cuando el Señor les dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, no estaba diciendo, los envío como personas indefensas, sino que los envío como personas de paz. En medio de personas violentas, en medio de un panorama hostil, yo los envío como gente de paz. ¿Sabes cuál es una de las estrategias que Satanás utiliza para hacernos inefectivos en el evangelio? Nos hace desenfocarnos de la verdadera pelea que nosotros debemos de luchar. Esa es una estrategia. Nos manda a pelear una batalla incorrecta, nos envía a luchar en una arena incorrecta, nos cambia el objetivo. Y entonces nos volvemos tan violentos como las personas alrededor y agarramos el evangelio como un arma para atacar a las personas. Pero Jesús no nos mandó a pelear con la gente. Recuerde lo que dice la palabra: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que se pelea en los aires. Mientras vivo en paz con la gente, mi batalla es en lo espiritual. Lo cantábamos hace tiempo, no hace mucho tiempo, cantábamos un corito donde decíamos: victoria, la victoria mía es, ¿se acuerda? Y que dice: si yo mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Porque nuestra batalla se lucha en paz. La Biblia no es un arma para luchar con la gente. Esa no es la guerra del cristiano, no es contra las personas, no, a ellos es a quien estamos tratando de rescatar. Nuestra batalla, nuestra verdadera lucha se pelea en oración. Y cuando nosotros declaramos paz, le estamos robando terreno a nuestro enemigo, porque paz es lo último que él quiere darle al hombre. Nos ayuda a pelear en paz. Y esa batalla, esa lucha es muchísimo más efectiva. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, dice: muy pronto el Dios de paz, ¿de qué? No dice el Dios de la guerra, dice el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Cuando yo mantengo la paz, cuando yo oro por paz, convierto la paz en el arma más poderosa, porque es el arma con la que nuestro Dios aplastará a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Si tú quieres usar las estrategias de guerra contra las personas, lo más probable es que seas derrotado. Por fuera va a parecer que ganaste, ¿no? Porque agarraste a bibliazos al vecino allí, ¿no? Le pegaste una buena enjabonada allí y lo mandaste a su casa con la colita entre las patas. Perdiste, hermano, perdiste. Porque lo último que esa persona va a querer hacer es volver a platicar contigo sobre la palabra, porque se le embarraste en la cara, porque agarraste la limonada y se la arrojaste en el rostro. Eso no fue nada agradable, eso no fue refrescante, eso fue ofensivo. Nuestra batalla se pelea en paz. Por eso es que debemos declarar paz sobre la vida de las personas y actuar en consecuencia. No puedo orar por paz para mi vecino, pero después yo le hablo de manera violenta, después yo me comporto de manera violenta con él. Eso es irónico, es algo falso. Yo no puedo orar por paz y actuar de otra manera. Tengo que ser congruente con lo que yo estoy orando, con lo que yo estoy hablando. Sí, me molesta lo que él hace, sí, hace cosas violentas en contra mía, pero yo debo siempre actuar con paz. Recuérdelo, Dios nos envió como ovejas en medio de lobos. No es una condición de vulnerabilidad, es una cualidad de un verdadero hijo de Dios. Y número 3, declarar paz cambia el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Lo cambia. Cuando usted empieza a orar por paz por sus vecinos, hay un movimiento espiritual que no debemos ignorar, hermano. A veces los cristianos somos tan inconscientes del mundo espiritual. A la gente del mundo se le perdona porque ellos no lo conocen, pero nosotros no debemos de ser inconscientes de la obra que en lo espiritual se está haciendo. Y un acto tan sencillo aparentemente como ir en silencio declarando paz sobre la vida de las personas a nuestro alrededor
tiene tanta trascendencia y debemos de ser conscientes de ello, hermano, de que Dios está trabajando. Y cuando yo declaro paz en el lugar donde yo vivo, algo en el ambiente espiritual comienza a cambiar. Nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas, como Dios ha hecho cosas maravillosas alrededor de nosotros, en el lugar donde nosotros vivimos. Y no porque nosotros seamos super cristianos, no, sino porque quisimos empezar a cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña. Y empezamos a orar por el lugar donde nosotros vivimos, salir y declarar paz sobre las personas que viven alrededor de nosotros, sobre quienes ya viven ahí, los que van a llegar a vivir allí porque viven en un complejo de departamentos de renta. Y Dios ha sido bueno y nos ha abierto puertas tan maravillosas para poder comunicar el evangelio. Pero sabe, también nos dábamos cuenta de una cosa. Empezamos a declarar el reino de Dios sobre el lugar donde nosotros vivimos, y Dios ha puesto cobertura sobre nosotros. En una sola semana se metieron a robar a la taquería que está enseguida de donde nosotros vivimos. Asaltaron a todos los que trabajan ahí, les quitaron todo. Se hizo un relajo, un escándalo de patrullas, hasta los bomberos llegaron. No sé qué tan fuerte estaría la cosa. 2 días después se metieron a la cerrada de enseguida. Hicieron el mismo relajo allí, llegaron las patrullas y todo. Y nosotros todavía seguimos contentos, felices, confiando en la protección de Dios, hermano. Y el Señor me hizo recordar esa palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El ambiente espiritual juega un papel muy importante en la vida de las personas. Por eso es necesario que nosotros llevemos al Señor la paz de las personas que viven a nuestro alrededor, porque es trascendente, porque sí funciona, hermano. En medio de un clima de violencia, Dios puede mantenernos en paz si nosotros, los hijos de la paz, actuamos en consecuencia. Lucas capítulo 10, versículo 6 dice: si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. ¿Sabe? No es en vano. Orar por paz no es en vano, porque va a haber gente allí que va a aceptar la paz que tú le estás mandando, que tú le estás enviando espiritualmente. Hay gente que la va a aceptar, que va a recibir esa paz. ¿Sabe? El mundo ha tratado de adoptar este principio, lo ha adornado con otras palabras y le ha puesto, lo ha cambiado con otras palabras y le llama buena vibra, ¿no? Le dice: mándale tu buena vibra a las otras personas. Y ahí anda la gente mandando buena vibra, no unos a otros, cuando el Señor ya no lo enseñó a nosotros, cuando el Señor ya nos enseñó a nosotros a transmitir esa paz que Dios ha puesto en nuestra vida. Y sabe, la gente la recibe. Es un principio. Si su paz encuentra personas que la acepten, la paz va a reposar sobre ellos y lo van a sentir y lo van a recibir. Pero sabe, aun si esas personas no la reciben, esa paz volverá a usted. Usted gana. Tú ganas, hermano. La reciban o no la reciban, si tú oras por la paz de la gente, tú vas a salir ganando. Porque si aún ellos no aceptan la paz que tú le estás enviando, esa paz va a reposar sobre tu vida. Va a volver a ti. Y tú vas a ser beneficiado de cualquier manera. Paso número 1, hay que bendecir, hermano. Necesitamos dejar de juzgar a la gente. Necesitamos dejar de acusar a las personas delante de Dios, porque muchas veces oramos por la gente y lo único que hacemos es acusarla. Mira, Señor, cómo anda esa mujer. Pues sí, anda batallando, pero ¿quién le manda andarse metiendo allá y andar haciendo estas cosas? Ya lo andamos acusando. O mira a mi vecino, que así, que asá, Señor, conviértelo, llévatelo, ¿verdad? Porque hace esto y hace aquello y todo lo que le pasa es consecuencia de su pecado. Y ahí andamos acusando a la gente. Te voy a decir 2 cosas, hermano, no las olvides. Número 1, el Señor ya sabe, no necesitas decirle. Él sabe mejor que tú lo que está pasando con esa persona. Y número 2, el trabajo de acusar ya está ocupado, hermano. Ese puesto ya está ocupado. ¿Sabes quién lo ocupa? ¿Sabes quién? Satanás.
Él es el acusador. Él es el que acusa a las personas delante de Dios. Es que no necesitas acusar a la gente. Dios ya sabe. Y número dos, el que se dedica a acusar a las personas es Satanás. Nosotros tenemos que orar y bendecir a la gente. Y esa paz va a reposar sobre aquellos en cuyo corazón esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Ese es en el que más me voy a extender, porque creo que es el más importante y el que menos hacemos. Oramos poco por la gente, queremos convertirla con nuestros propios medios. Empieza a orar, pero empieza a orar con amor. Deja que esa oración transforme tu corazón. Utiliza esa paz como tu mejor arma de guerra y permite que el ambiente espiritual a tu alrededor sea el adecuado para que puedas comunicar el evangelio de manera efectiva. Ahora, paso número 2, que se llama... Otra vez, paso número 2, que se llama... Qué bárbaro, hermanos. Tienen el acordeón ahí abajo. Léalo. Comunión. Dice, quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den. Cuando el ambiente espiritual ya cambió, hermano, porque nuestro corazón hacia las personas ya cambió. El enemigo que cegaba los ojos de los perdidos ha sido vencido en ese lugar. Porque cuando Satanás aplasta a nuestro enemigo debajo de nuestros pies, empieza a soltar los corazones de la gente y las vendas de los ojos comienzan a caer al suelo. Y entonces cuando eso sucede y el diablo ha sido vencido en ese lugar y la paz de Jesús se ha hecho tangible en la vida de las personas, van a ser ellos quienes se van a acercar a nosotros y nosotros debemos mostrarnos cercanos. Créelo, hermano. Cuando la paz de Dios repose sobre sus vidas, esa paz lo va a traer hacia ti. Esa paz va a traer a esa persona, la va a acercar. Y tú tienes que mostrarte accesible cuando esa persona se acerque. Otro de los errores que cometemos es que después de acercarnos a Jesús, cortamos comunión con las personas que no son como nosotros. Cometemos el error de aislarnos de la gente a la que el Señor nos llamó a comunicarles el amor de Dios. Pero el Señor busca todo lo contrario. Él siempre se distinguió por ser amigo de los pecadores. Paz de Cristo, hermano. Antes de que te rasgues tus vestiduras, Jesús siempre fue amigo de los pecadores. Así lo distinguía la gente. Como el que se sienta con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, los recibe y hasta come con ellos. Debemos hacerles sentir a las personas que las diferencias que pudiera haber entre nosotros no deben separarnos. Al contrario, deben acercarnos más para poder ayudarles de manera sincera. No debemos hacer diferencia con las personas, hermano. Debemos aprender a convivir con las personas que no conocen al Señor. No importa que practiquen el pecado, Jesús nunca se detuvo por eso. Debemos buscar la manera de acercarnos a ellos, de compartir tiempo sin hablarles aún. Porque nosotros nomás se nos acerca a la persona y ya queremos meterle la Biblia por los ojos. Ya queremos hablarles luego, hermano. Yo entiendo que tu deseo y tu fervor sea mucho y qué bueno, pero tienes que aprender a controlarte. Tienes que preparar la tierra. Todavía no está lista para que arrojes la semilla. Puedes echar a perder el proceso. Es tan importante lo que ellos tienen que decirte como lo que tú tienes que decirles a ellos. Es muy importante escuchar. El otro día hablaba con un grupo de personas de aquí de la iglesia y les decía, Jesús fue muy efectivo en su labor. En 3 años logró cumplir su ministerio, logró revolucionar al mundo entero. Las ondas, los reflejos de su obra en esos 3 años todavía siguen alcanzando personas después de 2000 años, en solo 3 años. Y pareciera que eso fue todo. Pero ¿por qué Jesús fue tan efectivo en esos 3 años de ministerio? Porque le dedicó casi 30 a convivir con las personas, a acercarse a ellos, a conocerlos, sin juzgarlos, a aceptarlos, a ser su amigo. Por eso cuando Él les hablaba palabras fuertes, pero la gente las aceptaba porque sabían que venía de un corazón sincero y amigable.
No era una persona que de buenas a primeras llegó y los empezó a juzgar. No, ellos lo conocían. Ellos sabían que quien les hablaba no era una persona ajena a ellos. Era Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret. El que siempre había estado allí, el que vivía con ellos, tenía autoridad en su palabra porque sabía de lo que hablaba, conocía sus temores más profundos, conocía sus sueños más anhelados, conocía sus tristezas, las había compartido con ellos cientos de veces. Por eso cuando él hablaba tenía autoridad, porque se había ganado el corazón de las personas. Jesús estaba en una fiesta, en una boda, con personas pecadoras, y se acabó el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Ándale, chiquitos, para que se les quite. Ya ven, andar haciendo cosas malas, ¿no? María se acerca y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es tiempo de que yo me manifieste. Todavía no es tiempo de que ellos sepan quién soy. Jesús pudo haber dicho: este es el momento preciso, ¿no? Aquí es donde les voy a decir, ¿no?, todo lo que tengo para decirles. No, él esperó y dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Y les dio más vino. Convirtió el agua en vino. Y del fino, dijo, ¿no?, y del bueno. Convivió con ellos, siguió adelante, porque aún no era el tiempo de manifestarse. Hay que tener paciencia, hermano. No te estoy hablando del evangelista fulano, no te estoy hablando del pastor fulano, porque siempre les hallamos peros a los hombres. Te estoy hablando de Jesús. Él lo hizo. Y si Él no juzgó a la gente, si Él convivió con ellos, si Él esperó y continuó conviviendo antes de empezar a proclamar el evangelio, ¿quiénes somos nosotros para adelantarnos a los procesos de Dios? Tranquilo, hermano, Jesús lo hizo. Debemos hacerle sentir a las personas que sus diferencias no nos separan, que al contrario nos permiten ayudarles. Debemos buscar la manera de estar cerca de ellos, de compartir tiempo sin hablarles. Hay que tener paciencia. Así como un buen pescador sabe que no debe tirar del hilo demasiado rápido porque se rompe. No debemos apresurarnos si queremos que nuestra pesca sea exitosa. Hay que soltar cuerda primero. Un buen pescador sabe que primero hay que soltar cuerda. Hay que darle hilo al pez. Hay que darle hilo. Y después empezar a jalar despacito. Porque si empieza uno a tirar del principio, lo más seguro es que el hilo se va a romper. Porque la resistencia del pez todavía va a ser mucha, hermano. La mejor manera de romper la resistencia en el corazón de las personas es con amor, con aceptación. No con juicio, no con crítica, con amor y con aceptación. Y al decir aceptación no se refiere a que vas a aceptar el pecado en el que viven. No, no es aceptar el pecado, es aceptarlos a ellos. Es hacerles ver que Dios los acepta así como son, que no los va a dejar así, que quiere que cambien, pero eso es más adelante. Primero hay que aceptarlo. Llegará el momento en que el pez se va a cansar y la resistencia se va a romper, y ese será el buen momento para darle un jalón. Ese será el momento para poder atraerlo hacia la palabra de la verdad. Pero primero hay que ser buenas personas. Hay que ser amigos. Hay que tener comunión sincera. ¿Pero qué comunión tiene la luz con las tinieblas, pastor? No lo saques de contexto. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Estamos hablando de cosas muy distintas. La luz fue hecha para resplandecer en medio de las tinieblas, no para guardarse debajo del almud, encerrada en lugares como estos, resguardada, no toda la luz hecha bolita en un lugar allí resguardada, protegiéndose. No, se hizo para ponerse encima de la mesa, y la mesa siempre ha sido un lugar de convite, la mesa siempre ha sido un lugar de reunión. Allí en la mesa es donde la luz debe de brillar para que muchos puedan ver a Jesús. Paso número 2. Comunión. Paso número 3. Atención.
Dice, sanen a los enfermos que allí haya. Solo hasta que las personas hayan sentido de parte nuestra un interés sincero, hermano. Porque con la comunión lo que vamos a lograr es que las personas entiendan que estamos interesados en ellos como personas, que no son adeptos para nuestra secta, que no son números para nuestra mega iglesia, que son personas que nos interesan, que amamos con sinceridad, sin mayor intención que transmitirles el amor de Jesús. Y cuando eso haya sucedido y hayamos logrado un interés sincero, porque no los juzgamos, porque los aceptamos, se sentirán en confianza para contarnos algún problema o alguna necesidad profunda de su corazón. Hermano, eso no falla. Todos tienen un problema. Todos tienen algo que los entristece. Todos tienen algo que les roba el sueño. Y solo hasta que encuentren una persona digna de su confianza, se atreverán a quitarse la armadura y a mostrar su fragilidad. Ese es el momento crucial. Demos ayuda. Ofrezcamos nuestra oración al respecto. Es el primer momento para mostrarle a las personas que somos cristianos. Ayudando. Porque le hemos dado muy mala fama al cristianismo. Somos los que juzgan, somos los que critican, pero no hacen nada. El mejor lugar para mostrarle a la persona que eres cristiano es cuando puedes ayudarle en algo. Es verdad que su necesidad más grande es Jesús, sí, pero aún no es el momento. Ellos sienten una necesidad más latente que necesita ser atendida. Mientras la gente no alimenta esa necesidad profunda de su corazón, no tendrá espacio para poder escuchar la palabra del Señor. Además, cuando ellos reciben lo que necesitan, hermano, reciben también el mensaje más poderoso del amor de Dios, el de los hechos. No el de las palabras, el de las acciones. Muchas veces no nos atrevemos a decirle a la gente que vamos a orar por ellos, porque como buenos pentecostales tenemos miedo a que no pase lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque como buenos pentecostales siempre le ofrecemos a las personas que Dios va a responder. Pero el Señor nunca nos dijo, díganle a la gente que van a orar por ellos y que va a pasar lo que ellos quieren. No, oren por ellos. Atiendan su necesidad. No te comprometas a más allá de eso, hermano. Solamente dile, yo voy a orar por ti. Porque no sabemos lo que Dios quiere hacer. Se nos olvida que Dios es soberano y que Dios quiere obrar de una o de otra manera. Él va a decidir lo que va a pasar. Solo comprométete a orar. No te comprometas a que todo se va a solucionar de la manera que Él espera, porque puede ser que eso no pase. Y entonces el que va a quedar mal vas a ser tú. Por eso nos da miedo a veces ofrecerle a la gente oración, porque me siento comprometido a decirle que Dios va a contestar de la manera en que ellos quieren. Sí, Dios siempre va a contestar, pero no siempre de la forma en que nosotros esperamos. Va a responder como Él quiere responder. Es ahí donde podemos ofrecer nuestra ayuda y decirle, mira, puedo hacer esto por ti, pero también voy a orar y voy a pedirle al Señor por tu necesidad. Ellos lo van a aceptar. Si tú tienes a una persona, si hay una persona cerca de ti que tiene una posición de influencia, ¿no? Que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, ¿verdad? Que tiene influencia. Y otra persona cerca de ti tiene una necesidad, ¿no? Hay algún trámite que no puede hacer y necesita de la ayuda de alguien más arriba. Y entonces tú le dices, ¿sabes qué? Yo conozco a una persona que puede llegar hasta ese lugar donde tú necesitas ser ayudado. Mira, vamos haciendo esto. Haz una carta y yo me comprometo a dársela a mi amigo para que llegue hasta donde tú necesitas que llegue. Tú no te estás comprometiendo a que se le va a solucionar el problema, pero créeme, aunque no te comprometas a que eso va a solucionar su problema, te va a agradecer el favor de hacerlo llegar a donde él no podía por sí solo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ofrecerle a la persona, llevarlo a un lugar donde él no puede llegar por sí solo. Eso no quiere decir que su problema se va a solucionar inmediatamente. Te va a agradecer el simple hecho de que le digas, voy a estar orando por ti. Es todo lo que tienes que hacer. Ayudar.
Si está en tus manos hacer algo, hazlo, hermano. Demuestra verdadero interés en la persona, porque eso es lo que ablanda el corazón de la gente. Paso número 3 se llama atención. ¿Qué puedes hacer por ellos? Ellos te lo van a decir. Cuando hayas hecho los pasos 1 y 2, ellos te van a decir dónde puedes ayudarles. Y el último paso, número 4, se llama, ahora sí, saca de tu ronco pecho, ¿verdad?, todo lo que tienes. Pero ya preparaste el terreno para que la semilla caiga en buena tierra. Cuando hayan orado y han declarado paz sobre ellos, cuando hayan tenido comunión con ellos, una comunión sincera y desinteresada, y les hayan ayudado en las situaciones que ellos les presentaron, y hayan sanado a los enfermos que hay allí en esa casa, díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahora sí, una vez que hayas logrado ese nivel, es tiempo de comunicarles la verdad de la palabra de Dios a sus vidas. Créeme, cuando le digo que la mayoría de las personas le darán el primer paso en ese sentido, créamelo, cuando usted haya llegado a ese punto, la gente sola le va a decir: oye, ¿y ahí en tu iglesia qué te enseñan? ¿Qué te dicen ahí donde tú vas? ¿Qué pasa allí? Porque se va a haber dado cuenta que eres una persona sincera, un cristiano muy diferente al cristiano que la sociedad ya tiene dibujada en su mente. Gente criticona, gente acusadora, jueces que tienen un grande don, ¿verdad? Pero no un grande don para apuntar, para estar señalándole a la gente lo que hace mal. No, un cristiano diferente que ama, que acepta, que confía en la obra del Espíritu para transformar a la gente, que él sabe que a él no le toca eso, que ese es un trabajo que Dios hará en su tiempo. Él solito te va a decir: oye, ¿a dónde vas tú? ¿A qué iglesia vas? ¿Qué te enseñan allí? A ver, háblame un poquito de eso, de la Biblia. Y entonces ya no te va a decir: ¿y quién te preguntó? No, él te va a preguntar. Invariablemente todos terminarán preguntándote: ¿qué es lo que tú sabes que ellos no? Ese paso no lo tenemos que ampliar mucho, porque es en el que somos expertos. El problema es que nunca lo hacemos en el momento correcto ni en el lugar correcto. Acuérdese, paso número 1, bendición, oremos por paz. Paso número 2, comunión. Acerquémonos a las personas de manera desinteresada, sincera, sin juzgar, aceptando. Paso número 3, atención, de ayuda. Comprométase a orar por la gente, ayúdeles a llegar al trono de la gracia, a un lugar donde ellos no pueden llegar y usted sí. Y paso número 4, proclamación. Entonces hábleles la palabra, porque ellos mismos le van a pedir que lo haga. No lo enseñé yo, lo enseñó Jesús. Si usted lo hace, estoy 100% seguro de que le va a funcionar. Ya tiene el método, ya tiene la semilla. Lo único que falta ahora es: vaya y siembre. Le voy a invitar a que se ponga de pie.